En una situación de maltrato siempre hay tres actores: la víctima, el victimario y el observador. Importante saber cuál es el rol y el impacto que pueden darse en estos tres agentes. Hoy en Crianza en Elementales vamos a hablar sobre el bullying. Bienvenidos. En el set de Crianza en Elementales hoy tenemos a José Raúl Sánchez, magíster en psicología, docente universitario, asesor de prácticas profesionales en los campos clínicos y organizacionales, con un amplio abordaje en problemas socioculturales. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gran saludo para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar sobre todo de un tema actual, vigente, pero también preocupante, ¿no? Que es el bullying. ¿Qué cosas podemos considerar como bullying y qué no consideramos como bullying? Porque digamos que socialmente en el momento muchas cosas son calificadas como bullying y no necesariamente pues están dentro de esta clasificación. Es importante hacer claridad frente al tema del uso del término, porque coloquialmente se utiliza el bullying para denotar cualquier tipo de comportamiento en donde hay, digamos, una broma, una chanza, y resulta que no necesariamente eso es bullying. El bullying tiene unos componentes importantes para saber y para poder determinar qué es bullying, y es, por ejemplo, la sistematicidad, es decir, la reiteración del comportamiento en el tiempo. Ese es un primer elemento. Se repite en el tiempo. Se repite, usualmente es la misma persona que repite y repite la conducta. Es una conducta hostil, es una conducta que genera daño en quien la recibe, genera incomodidad, genera sufrimiento, por tanto, se pone en juego su emocionalidad, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que a eso estamos haciendo referencia cuando hablamos de bullying. Lo otro, lo que no es bullying, son estas conductas chanzas típicas que hacemos inclusive a veces entre nosotros, con la familia, pero allí digamos que la característica principal es que no hay una intención hostil, no hay, digamos, deseo de hacer daño a la persona. Generalmente se hace la chanza, pero después de la chanza la relación continúa común y corriente, es decir, no hay como un resentimiento. No hay un impacto, digamos que no hay una molestia ni un malestar a partir de la chanza. O sea, podría considerarse bullying si, por ejemplo, lo hacen en el entorno familiar y genera molestia. O sea, si eso acompleja a la persona, si la hace sentir mal, si la hace sentirse pequeño, lo opaca, en ese sentido, entonces sí hablaríamos de que se está dando un bullying dentro de la familia. Mientras no haya daño, yo podría entonces decir que es una conducta más de camaradería y de juego y de chanza, ¿sí? Exacto, de acuerdo. Bueno, ¿cuáles serían esos síntomas que uno podría como papá estar alerta para darse cuenta que un niño de pronto está sufriendo bullying? De acuerdo. Digamos que esos signos son, en primera instancia, algo que es muy importante poder estar atento, es que el niño de repente siente miedo, o se le ve ansioso, o se le ve estresado de ir al colegio, o de ir a la escuela, o de ir a la universidad, porque también puede ser en un contexto superior. Y ese miedo, esa ansiedad, antes no la tenía. Entonces, cuando hay un cambio en la conducta, el papá es importante, o la mamá que esté observando eso. Si antes no le daba miedo, pero de repente, de un tiempo para acá, comienza a sentir miedo, ese es un factor de alerta que debe, digamos, despertar como en los papás esa alerta de qué es lo que está pasando. Otra situación, por supuesto, el hecho de que llegue de repente con moretones, con algún tipo de signo físico. Claro, marcas físicas de que está pasando algo. Exactamente. Pierde de manera reiterativa el dinero, los implementos escolares, y no sabe explicar por qué. No suele ser invitado por los amigos, tiene pocos amigos. Cuando se le pregunta por los amigos, puede tener la tendencia a evitar el tema, se puede ver triste ocasionalmente, puede verse aislado de vez en cuando, puede ser irritable, puede ser un chico o una niña que es irritable, que es agresiva en la casa. Ese también es un factor de alerta. A veces se asocia la agresividad con, digamos, que la persona es grosera,
pero resulta que la agresividad puede tener de manera encubierta, digámoslo así, de trasfondo una depresión. Y esa depresión puede estar asociada a que está siendo objeto de humillación, de violencia escolar, de intimidación, y por tanto su manera, digámoslo así, de expresar en la conducta es a través de desquitarse con alguien en la casa, con la mamá, con el papá, con la hermanita, y entonces es un poquito agresiva. Estos signos que estoy refiriendo es importante que la gente sepa, porque de pronto pueden pensar, a mi hijo le pasa eso, entonces está siendo objeto de bullying. Y ahí es importante tener cuidado con esto, porque no se puede generalizar, y no podemos decir que porque una situación de las que yo esté enumerando le está ocurriendo a su hijo o a su hija, sea específicamente que entonces ya eso es, digamos, el diagnóstico exacto para decir que le están haciendo bullying. No, tienen que presentarse varios, ¿sí? Como mencioné, tendencia como a la tristeza, un poco de ansiedad, un poco de estrés, cambios repentinos en la conducta, en relación con la ida al ámbito escolar, bajo rendimiento. Vamos a una pauta comercial y regresamos para seguir hablando de un tema sumamente importante, el bullying. Hola, soy Laura Alzate, experta en crianza y disciplina positiva, y hoy quiero hablar contigo sobre las emociones de los niños. Es común que veamos a los niños por lo general llorar, tener desbordes emocionales y preguntarnos o pensar que simplemente esto sucede porque están llamando la atención o porque son rebeldes o por cualquier otro tipo de causa. Pero en realidad siempre que el niño llora, está manifestando que hay una necesidad insatisfecha, y es deber de nosotros como adultos ir más allá del comportamiento y de la actitud y descubrir qué es lo que necesita, qué está pasando con él. Por eso mi recomendación para ti hoy es que siempre que tengas un niño con un desborde emocional vayas más allá, trates de entender si su necesidad es básica como sueño, cansancio, hambre, calor, o si su necesidad es emocional y tal vez lo que está pidiendo el niño sea más tiempo en familia, más atención, más juego colaborativo con toda la familia, y de esta manera podremos lograr satisfacer esa necesidad y regular un poco más el tema emocional en el niño. Ponlo en práctica y cuéntame a través de mis redes sociales en Instagram, Sentido de Mamá, qué tal te va. Información de interés que queríamos enviarles desde Crianza en Elementales a sus hogares para poner en práctica con nuestros niños. Estamos hablando del bullying y quedamos en un punto importante que es, listo, hay un contexto donde ocurre, donde se da este evento, y también hay un contexto conformado por personas, por otros niños, hablando específicamente del bullying escolar. ¿Cuál es ese impacto que se da en esos otros? Obviamente, pues en el que está siendo afectado, un poco en el que lo está haciendo, pero ¿y qué con esos otros que están mirando y que están compartiendo ese ambiente hostil de alguna manera? Ahí es importante apreciar, digamos, dentro de esta lógica del bullying o de la violencia o intimidación escolar, tres actores fundamentales: el agresor, la víctima y los observadores. Usualmente se hace énfasis en la víctima. Impacto en términos generales, y esto que voy a decir, vuelvo, reitero, hay que tomarlo con pinzas, con cuidado, sí, porque no se trata de generalizar y decir que entonces esto es consecuencia de, sino que el contexto permite que haya una mayor predisposición, una mayor probabilidad, o en términos de tendencia, hay una posibilidad, hay una tendencia, hay un factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Que para el caso del agresor, que puede desarrollar una tendencia
a un comportamiento antisocial, a un comportamiento delictivo, a un comportamiento, si se quiere, criminal. Vuelvo, reitero, no quiere decir que la persona que ha sido objeto de bullying en su infancia o en su adolescencia entonces va a ser por tanto un criminal, no necesariamente, pero sí es un factor de riesgo y es sí hay importante. estudios, ¿no? Que es lo que nos pone alerta un poco a mirar qué pasa allí, pero no podemos generalizar, es importante recalcarlo. Exacto. Eso es importante que los padres lo tengan en cuenta, que sea como también un factor de alerta para ver qué impacto puede tener a corto y a largo plazo que el hijo esté siendo objeto de bullying. De igual manera, decíamos que en cuanto a la víctima, por ejemplo, su impacto o sus consecuencias pueden ser algo que es supremamente grave, que es, en los casos graves, desarrollar una ideación o una conducta suicida, depresión, aislamiento social, baja autoestima, bajo rendimiento, inseguridad, ¿sí? Cantidad de daños muy grandes a nivel emocional. De acuerdo. Y en relación con los observadores, nada más ni nada menos que la naturalización de la violencia. De un contexto violento. De un contexto violento. Legitimar, normalizar el hecho de que haya una violencia y que todos, digamos, lo estén observando, pero ellos no hacen nada, ¿sí? Que es un poco lo que vemos en la sociedad, ¿no? Exactamente. Ante un delito y ante algo que ocurre, la gente por lo general no se incumbe, pasa, lo observa, hasta le parece pues lamentable, pero pues no se involucra. Exacto. O lo que es peor, que incentiva. También. Que incentiva. Desafortunadamente. Y a largo plazo, digamos que para los observadores también puede ser un problema porque podrían eventualmente desarrollar también una tendencia a la sumisión, a la manipulación, o sea, ser manipulables, porque los observadores también se clasifican, digamos, como en unos grupos. Algunos que observan el acto, no están de acuerdo, pero no hacen nada por miedo. Ajá. Otros que observan el acto, pero como el líder o el agresor generalmente ejerce una situación de una relación de poder, ahí con ellos. Una jerarquía, entonces de alguna manera son sumisos y son manipulables y siguen al líder, y ese comportamiento que comienza en la infancia, en la adolescencia, en donde hay sumisión, en donde hay, digamos, se dejan manipular, pues por supuesto cuando eso se lleva a la vida adulta puede extrapolarse, por ejemplo, a unas actividades de bullying en el trabajo, de bullying en la oficina, de bullying, de violencia intrafamiliar, etcétera. Bueno, hablemos un poquito de ese perfil del niño que hace bullying, porque realmente pues siempre la víctima, digamos que es el foco de atención, de cuidado, de ver cómo ayudamos, pero ese niño que está ejerciendo ese comportamiento debe también tener muchas cosas por resolver. ¿Cómo puede ser, digamos, que un buen patrón de acompañamiento para ese chiquito que tiene unas características especiales que lo están llevando a cometer pues como un acto tan difícil con sus compañeritos? Digamos que una de las características del agresor, o lo que digamos, la literatura dice, dependiendo de varios enfoques, porque cada enfoque, digamos, tiene unas explicaciones particulares, pero básicamente es como un deseo que tiene el agresor de pertenencia a un grupo, un deseo que no es satisfecho desde casa, un deseo que surge porque ha perdido, digamos, cierta admiración por los padres, como que la autoridad en la casa está ausente, hay mucha permisividad, no hay norma, no hay ley, y eso genera una suerte de decepción en el niño que está chiquito, creciendo, aprendiendo, viendo cosas, y genera después una suerte de rebeldía. Sí. Ahí también hay transversal un acompañamiento de la depresión, digamos, de la decepción, de las figuras paternas. Entonces ahí es importante, digamos, revisar eso y atender también al agresor, porque si bien es cierto, la víctima es importante atenderla, el agresor es agresor también digamos, es producto de unas situaciones de familia, de contexto, de la sociedad misma. Bueno, ahí nos recalca algo muy importante que no puedo dejar pasar, y es la importancia de la norma, la importancia de la regla en casa, el acompañar desde la mirada y desde un sentido para el cual tener esa dinámica, que no es solo en la casa, sino que se va a extrapolar a los otros espacios.
Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir hablando aquí en Crianza en Elementales sobre el bullying. Regresamos aquí a Crianza en Elementales hablando sobre el bullying y nos vamos a un punto importante y son todas esas recomendaciones que valen oro cuando uno es papá y está criando sobre cómo podemos ayudar si tenemos cualquiera de los tres protagonistas en casa, sea el observador, sea el que está haciendo bullying o sea el que está recibiendo el bullying. Bueno, ahí es importante como papá tener una apertura, una crítica, una autocrítica, porque mi primera y gran recomendación es al papá y a la mamá una autoevaluación de sí mismo. ¿Por qué? Porque el hijo, el niño, la niña aprende en su gran mayoría por observación, por imitación. Entonces lo primero que yo le sugeriría respetuosamente a los padres es piense usted, yo qué tipo de padre soy, qué tipo de madre soy, y a partir de allí, digamos, de acuerdo a esa respuesta que usted se dé, trate de identificar si es un papá permisivo o una mamá permisiva, una mamá o un papá autoritario, una mamá o un papá, comillas, negligente, un papá o una mamá asertiva, que ese, digamos, sería a donde tendríamos el ideal, donde todos quisiéramos que llegar. Entonces, primera sugerencia, una autorrevisión. Entienda, comprenda que el niño y la niña, que usted es un modelo, que usted da el ejemplo. Segundo, comunicación asertiva. La comunicación implica un diálogo de doble vía. La comunicación no es regaño, la comunicación no es sentarse a darle cantaleta toda la tarde o todo el día. La comunicación es tratar de colocarse en el lugar de la persona, en el lugar de su hijo, decirle palabras como estas: yo entiendo lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, en tu lugar yo tal vez me sentiría igual o me sentiría peor, o contarle por qué no. Validar esa emoción. Validar la emoción si eventualmente el mismo papá o mamá fue objeto de bullying o hizo bullying en su infancia. Entonces esas historias también son importantes validarlas y darle a entender a los niños o a los adolescentes que nosotros también fuimos objeto de bullying en mayor o en menor medida en algunas ocasiones. Que pasamos por esas etapas por las que ellos están viviendo. Exacto, que las pasamos y las superamos. Eso es fundamental. Tercero, sería la denuncia. Si eventualmente ya hay una situación que involucra, digamos, tomar acciones serias, entonces conocer que, por ejemplo, el Estado, a través de la Ley 1620 de 2013, creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en donde, entre otras cosas, define protocolos, procedimientos, rutas, y define, digamos, los comités para atender este tipo de situación. Entonces, conocer el manual de convivencia de la institución educativa, de donde esté, del colegio, etcétera, conocer cuál es el comité y acudir a él en caso de que se presente algún tipo de situación como esta. Conocer esa ruta de ayuda y de apoyo que debo ejecutar en el momento en que me doy cuenta de que esto ocurre. Perfecto. Para ello también los padres pueden seguir, pueden observar, pueden entrar a dos páginas que recomiendo puntualmente. Una se llama teprotejo.org y la otra se llama enticconfio.gov.co. En estas páginas ustedes van a encontrar información relacionada con prevención de violencia escolar, prevención de pornografía infantil, prevención de ciberbullying, que es otro tema también importantísimo, etcétera. Aquí van a quedar en pantalla para que puedan tomar nota y sacarle provecho a estos espacios y sitios donde podemos educarnos también y acabarnos de informar. Y finalmente, digamos, como una cuarta medida, el seguimiento. Es importantísimo. El seguimiento acompañado, digamos, de ese comité
de convivencia escolar, acompañado de los actores que necesiten ser involucrados. Si ustedes ven, ahí tenemos 3 actores, tenemos familia, tenemos escuela o institución, Sí. y tenemos Estado. El Estado a través de la norma y a través del acompañamiento de las instituciones, como por ejemplo el ICBF. Sí. Y ahí tenemos la línea 141, que es una línea nacional gratuita en donde se pueden atender todo este tipo de situaciones cuando no involucran, digamos, de fondo unos comportamientos delictivos, aunque allí les pueden orientar. Pero pensemos en que hay un comportamiento delictivo que originó, digamos, algún tipo de conducta que esté tipificada en el Código Penal como un delito. Entonces allí también está la posibilidad de utilizar la Fiscalía General de la Nación. Recuerden ustedes que de acuerdo a esta ley, si el padre no quiere denunciar, por ejemplo, porque a veces le da miedo o sencillamente no quiere, el rector puede hacerlo. El rector del colegio que detecte la situación puede hacerlo y denunciar, digamos, ese, comillas, eventual delito o esa presunción de la comisión de un delito. Además que es importante que reflexionemos que se da en todos los niveles, ¿no? Como podemos hablar de bullying y pensar, hacernos la imagen de que es el niño al que le roban la lonchera en el colegio o al que le quitan sus útiles, también esto va en escala y va ascendiendo en el nivel que ese adulto o que ese ser humano va creciendo con esos patrones de comportamiento. De acuerdo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, verdad que toda esta información es supremamente valiosa. Yo espero tenerte de nuevo por aquí. Con mucho gusto y espero que haya sido muy útil para todos y todas. Claro que sí. Yo me despido, pero no sin antes decirles que una crianza sana va ligada a un amor sano y que ese amor sano tiene que dejarnos ser y hacer.